Los matrimonios entre personas del mismo sexo no están impedidos en los códigos civiles estatales, y dado que la Constitución tampoco los prohíbe, cualquier pareja homosexual podría recurrir a un amparo y ganarlo, asegura en Sobremesa Diego Valadez, basado en su experiencia como exprocurador de la República y exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jorge Islas, exabogado general de la UNAM y experto en Derecho Internacional, asegura que en aquellos estados que aún penalizan el aborto se criminaliza a las mujeres en oposición a las legislaciones internacionales. Carlos Monsiváis opina que la única manera de ejercer la libertad y los derechos individuales es la tolerancia. Denuncia que se han lanzado la campaña más fuerte de la historia de México contra la homosexualidad, pero asegura que la sociedad resistirá y ganará la batalla final contra las fuerzas de la derecha. Antonio Navalón sostiene que México vive un contrasentido histórico, pese a que hace más de 100 años se consolidó la separación Iglesia-Estado con las leyes de reforma. Por ello no se entiende el retraso que vivimos. Pregunta dónde está el germen social que pretende revivir el conservadurismo de Iturbide. No obstante, recuerda que durante el franquismo el desarrollo y las demandas sociales llegaron primero, y después el cambio en el marco legal para darles fluidez. Bajo la conducción de Javier Aranda Luna, presentamos Sobremesa. Hola, buenas noches, me da mucho gusto que estén en esta sobremesa. Me da mucho gusto porque vamos a tocar un tema importante que tiene que ver con efectos sociales que a muchos nos preocupan, y para hablar precisamente de la situación que se vive en México respecto al Estado laico, a la homofobia, al derecho al aborto por parte de las mujeres, nos acompañan aquí dos juristas notables, muy conocidos. Está don Diego Valadez, muchas gracias por acompañarnos en la sobremesa. Mil gracias por la invitación. Y está también Jorge Islas, que ellos nos van a dar sus puntos de vista desde el terreno jurídico para analizar esta apuesta del Estado mexicano, del gobierno mexicano, que tal parece que ante la crisis económica que no han controlado, ante la crisis política que tampoco han controlado, ante la crisis de seguridad que tampoco han dado resultados y que ahora dicen que por lo menos en Ciudad Juárez quieren modificar su estrategia, han tenido un avance en términos jurídicos en zonas que socialmente nos afectan muchísimo. Nos acompañan también Carlos Monsiváis, gracias Carlos, y Antonio Navalón. Para empezar, me gustaría preguntarles a nuestros invitados, a Diego Valadez, ¿qué está ocurriendo en términos jurídicos en materia del Estado laico? Se están modificando cosas que realmente nos preocupan. Bueno, debemos tener presente que la base constitucional del Estado secular o Estado laico en México es una base que considerábamos inconmovible, una base muy sólida que se había venido consolidando desde 1857. Pero de repente nos hemos dado cuenta de que el Estado laico era muy vulnerable. Lo está haciendo. Hemos visto que en 18 estados del país hasta este momento, y ya es inminente que uno más apruebe, una reforma en contra del aborto que tiene una inspiración típicamente confesional. Digamos, la cuestión más preocupante no son solo esas reformas constitucionales, que de suyo son, desde luego, alarmantes. Lo que llama la atención es que ha aparecido una nueva relación simbiótica entre dos fuerzas políticas que durante mucho tiempo parecían tener posiciones discrepantes, al menos en este punto. Todas las reformas han sido aprobadas por el PAN y por el PRI en esos estados. No es preocupante porque además los efectos sociales de este tipo de reformas que se están llevando a cabo afectan a vidas concretas. Estaba pensando ahorita en el caso, por ejemplo, de Veracruz, en donde se les dice a las mujeres, se les criminaliza a las que abortan, y se había dicho con las nuevas reformas que hicieron. Y la única lógica de su historia es exactamente la contraria a eso. Sí, estoy seguro de que lo saben, y estoy seguro de que se está actuando en muchísimos casos conforme a un patrón de conducta orientado estrictamente por el pragmatismo, el mismo que lleva en este momento a que los partidos que en un estado están aliados, en otro estado están contendiendo y diciéndose no pocas lindezas. Pero lo importante, creo,
es advertir que efectivamente estamos viviendo tiempos de ira y que esto que se está haciendo en el país no hace sino acelerar y acentuar el conflicto que los mexicanos estamos teniendo ya para comportarnos como una sociedad con cierta cohesión. Yo comparto totalmente el punto de vista de Carlos Monsiváis. Esto va a ser temporal, no va a consolidarse. Habrá una respuesta que nos permita retomar la normalidad, como también tú señalas, Antonio. Lo que ocurre es que va a alcanzarse esa meta con un altísimo costo. Claro. Y ya lo estamos pagando, es un costo que entre otras cosas nos ha llevado a desconfiar de las instituciones, a desconfiar de la política, a desconfiar de los partidos, y ahí viene un aspecto más. No es posible construir una sociedad democrática sin confiar mínimamente en la política y en los sistemas representativos y en los propios partidos. Claro, perdón, pero eso me lleva, sin querer, perdón, eso me lleva, el doctor Valadez habla del pragmatismo. Y el pragmatismo parecería indicar que ha habido un cambio en los comportamientos sociales o de los votantes, que son más confesionales, más conservadores, y que realmente aquí lo que está existiendo es un cambio de perfiles, de comportamiento y de convicción sociológica del pueblo mexicano. Eso lo están manejando, pero no está cierto. No, eso es lo que quiero decir. Eso me parece que están teniendo éxito, es evidente. Claro. Éxito en el golpe de tratar de cambiar lo que para mí es más importante. Pero mi pregunta es, ¿realmente el electorado, una cosa es el desconocimiento, el electorado y la base social del pueblo mexicano ha cambiado tanto como para convertirse en confesional y en enemiga de las libertades individuales? Bueno, yo no confundo el electorado que tiene muchísimas razones de integración y de actuación que tiene que ver con un sistema feudal de compra de votos, con clientelismo, con presiones a las comunidades, etcétera. No confundo el electorado con el punto de vista de las personas, si se quiere, y si se quiere de las colectividades. Por ejemplo, en Tamaulipas, que no es exactamente el paraíso del avance social, de acuerdo a lo que se sabía, 8 de cada 10 personas se manifestaron a favor del matrimonio gay. Eso me parece inconcebible. El PAN, que lanzó esta encuesta demoledoramente homofóbica, en sus propios términos numéricos, dijo que había sido 53 en contra y 47 a favor. Eso es una derrota, ¿no? Es una derrota clarísima. En todas partes no han logrado ese aplastamiento porque se han tropezado con un avance social que tiene que ver ya no con el dejar hacer, dejar pasar, sino con el respeto creciente. Estamos viendo cómo se está pasando de la tolerancia que había sido indispensable al ejercicio de los derechos. Ya no se quiere tolerar, se quiere que cada quien ejerza sus derechos. Eso es lo que no están viendo y esa es una derrota fundamental. La única victoria, y dolorosa y monstruosa, es la que han obtenido con el aborto, porque esa criminalización lo que está dando por resultado es miedo, ocultamiento, y que se vuelva a las épocas donde abortar era ya íntimamente para la persona y para la familia un gravísimo delito, esta vez porque ya es un crimen. Y es un delito por pobreza finalmente, porque las mujeres más pobres son las más afectadas. Seguramente la gente que tenga posibilidades de viajar o de practicarse un aborto en otro lugar lo va a hacer sin mucho problema, ¿no? El órgano ante el cual se recurrió tiene que pronunciarse por fuerza. Pero digamos, este es otro tema. El hecho es que de 18 estados, solo en 2 se ha invocado el orden jurídico constitucional existente, que en otros 16 estados puede quedar violado sin remedio jurídico. Esto es gravísimo. Gravísimo. Pero están fuera de la ley, entonces. Sí. Están fuera de la ley. Y hay un tema que también me llama la atención, sobremanera, que tiene que ver también con las convicciones y con las ideologías.
Yo no puedo entender cómo en el espectro del ejercicio de la política, que se fundamenta en buena medida no solamente por acción, sino también por planteamientos, en cuanto a proyectos de ideas y de conceptos, las izquierdas, y yo no sé después de esto al PRI en dónde se le va a ubicar dentro del abanico del espectro político ideológico, deberían de ser los primeros partidos que deberían, con banderas progresistas, buscar la reivindicación de derechos sustantivos y fundamentales que tienen que ver con la dignidad y con la libertad de las personas. No es una suposición, sino elementos que ya están interpretados por el máximo tribunal constitucional del país, que están en diversos tratados internacionales y que también están circunscritos de manera implícita dentro de nuestro texto constitucional. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una contradicción entonces en lo que programáticamente plantea un partido político y en lo que hace en la vía de los hechos. Aquí hay una contradicción de términos, de tal manera que estamos viendo partidos, como lo decía Diego hace un momento, que se están yendo al pragmatismo extremo, dejando a un lado sus valores ideológicos, por los cuales que también se debe justificar la acción política, y un planteamiento de defensa sobre una declaración de principios que es sobre la que sustentan también finalmente sus planteamientos y sus acciones de acción política y de acción legislativa. Y aquí hay una clara traición y hay una clara inconsistencia entre lo que pregonan ideológicamente con lo que hacen en términos legislativos y en términos de una representación, tal vez una mala representación. Y esto nos lleva otra vez al boomerang de sería muy bueno revisar los esquemas de la representación política para saber si son los mejores representantes que tenemos y con qué instrumentos nosotros ciudadanos contamos para poder eventualmente mandarlos llamar a control de cuentas. ¿Tenemos controles, esa posibilidad, legalmente? Pues yo lo veo muy limitado, Diego. No se han construido todavía. No se han construido. El voto es el mejor elemento que tenemos como electores para poder premiar o para poder castigar. Ese es uno de los grandes objetivos que tiene una el mejor potencial dinámico, ¿no? reforma del Estado, construir controles políticos que en este momento son muy No existen. muy Y además frágiles. que, ahora sí que cómo hacerle con partidos como el PRI, en donde Beatriz Paredes dice que no se expresó políticamente respecto a asuntos como el aborto y dejó que cada quien en su individualidad y su conciencia de las personas que están en su partido votaran según sus convicciones. Ahí no le importó que estuvieran fuera de la ley. ¿Un partido político puede actuar así? Se me hace muy responsable. Desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista, un partido debe tener una plataforma homogénea de propuestas. Ya cuando cada partido en un estado decide a su albedrío, quiere decir que no se trata de un partido nacional, sino de una federación de partidos. Y tiene que ver mucho la cuestión pragmática, ¿no, Carlos? Es que no estoy tan de acuerdo con Jorge. El señor Marcelo Ebrard ha tenido una actuación en la defensa de lo ocurrido en la Asamblea Legislativa extraordinaria. Ha sido muy conciso, muy claro. Ha tenido no solo una actitud valiente, sino lo más importante, inteligente y racional. Andrés Manuel López Obrador, que había tenido reticencias, se ha pronunciado ya en contra de la penalización del aborto y a favor de los matrimonios lésbico-gays. Se puede decir que la izquierda cultural se ha volcado en la defensa tanto de la despenalización del aborto como de los derechos de las minorías. Entonces estamos hablando de un grupo que ostenta el poder y que no representa ni a la representación, ni a lo representado, ni a la idea misma de que algo represente la representación. Un grupo se arroga toda la... ni por cuestiones de preferencia sexual. Y estoy seguro de que ganarían los amparos y de que el matrimonio entre personas del mismo género en todo el país podría llevarse sin que hubiera reformas legales. Y ojalá que muchos lo intenten. Sería una forma de demostrar que el derecho constitucional sirve para algo. No sé qué opinas. Sí, en agregado yo diría, Diego, que tal vez el artículo 4º constitucional podría fortalecer esta posibilidad de promover un amparo, toda vez que no hay una distinción, habla de individuos, pero no hay una distinción
de hablar de que la familia tendrá que estar constituida necesariamente por el varón y la mujer. Esto es muy importante. No puede un administrador del Ejecutivo interpretar los alcances de la Constitución. Ahí está lo que quiso plasmar el constituyente permanente y está lo que la Corte nos habrá de decir. No hay distinción alguna, de tal manera que tal vez el artículo 4 constitucional podría fortalecer por vía del amparo este alcance. Y me parece, Diego, también muy importante que esta es una manera de reconocerle un derecho fundamental a las personas en base a la protección, a la no discriminación que reconoce el artículo primero. Lo que sí he visto es que en algunos estados sí han legislado de manera muy pormenorizada el tema de la adopción y tal vez ahí podría haber alguna contraindicación, no son todos los estados, pero en cuanto a la consolidación del matrimonio entre mismas personas yo no vería ningún problema y creo que por vía del amparo podrían buscar la protección de sus derechos y la adopción de estos matrimonios legalmente constituidos. Entonces, en ese escenario estamos por el desarrollo de la ley negando la ley superior, que es la Constitución, ¿no? Así es. Así es. No, pero además, como se probó con lo de la Asamblea quitó los candados, pero no declaró, no legisló sobre la adopción, dijo que ya estaba. Se limitó a señalar lo ya existente. Sí, se han inventado en esta campaña de odio que se declaró la adopción. No es cierto, se dijo que ya estaba y que podían recurrir a ella, que es una cosa muy distinta. Así es. Desde ese punto de vista, el resultado político de hacer que el defensor del derecho, que es el papel final, al final no de la interpretación de la Constitución, sino de la defensa de los derechos, que debería ser, aparte de la persecución de los crímenes, que debería ser la Procuraduría, ha entrado en una grave contradicción política, legal y de todo orden, ¿no?, con el recurso presentado. Sí, como ocurrió con el amparo, y que se produjo esa paradoja de que la comisión que defiende los derechos humanos se convirtiera en la enemiga de los derechos humanos de las mujeres junto con la Procuraduría. Ahora, por lo menos, sí hay que reconocer que la Comisión de Derechos Humanos no se alineó en esa estela estratégica de la Procuraduría. No, y lo bueno es que lo que está planteando usted, el recurso del amparo de cada individuo o de cada pareja. No, es muy interesante, ¿no?, lo que has propuesto, porque al final significa hacer la ley de verdad no como un acto de afirmación positivo política, sino como un acto de uso del ejercicio constitucional. Claro, la ley la construye también. O sea, ahí desaparece. Siempre existió la posibilidad, ¿no? La Constitución está ahí y está para que la usemos los mexicanos. Claro. Y ojalá que los mexicanos en todo el país hagamos uso de ella, porque Ese sería efectivamente, el mejor invocando el referéndum artículo y el primero mejor fallo. y efectivamente coincide el artículo cuarto, es posible echar abajo las restricciones que en este momento existen en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí. Bueno, digo, lo terrible es lo que señala Carlos Monsiváis también, y ustedes también lo han apuntado, que digo, se puede avanzar en este camino de esta manera, pero el costo social también es muy alto, ¿no? Se afectan muchos derechos de muchas personas en todo el país, en unos estados más que en otros, pero bueno, el camino se puede andar. ¿Qué otras cosas se imaginan que podrían